Sí, bien, pues como sabemos, la Sala Suprema que preside Javier Villestein ha dado una sentencia sobre los integrantes del Grupo Colina que rebaja las penas de 25 a 20 años en los casos de Montesinos, Hermosa Ríos, Julio Salazar y Juan Rivero, y en el caso de los militares Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe, que encabezaron, digamos, el Grupo Colina, su pena se rebaja solo, bueno, 3 años, de 25 a 22 años. Y hay otros miembros de la organización que las penas se rebajan de 20 a 17 años. Y bueno, según Villestein, el tribunal se vio obligado a reducir estas condenas porque había un delito menos, que no había sido motivo de acusación fiscal y por lo tanto no tenía sentido que fuese materia de sentencia. Y en fin, hay todo el tema del delito de lesa humanidad, que aparentemente eso sí no ha influido en la reducción de las penas, pero hay una disquisición en la sentencia que a la que no hemos podido tener acceso, que señala que no hubo delito de lesa humanidad en este caso. Bueno, la pregunta que podemos hacer es, y estamos con nuestros dos amigos, no sé si las he presentado, César Azabache y Juan de Dios, ¿cómo está? Juan José Díaz Dios. La pregunta es, bueno, se ha dado esta sentencia, y esta es una reflexión que se le escuchó al propio César Azabache, se sentenció a Fujimori hace 2 o 3 años, antes de que se diera este proceso, antes de conocerse la sentencia por los hechos mismos, materia del juicio a Fujimori. Correcto. Y entonces ahí hay un desfase que podría invalidarse, es la pregunta, o no, alguno de los elementos de la sentencia a Fujimori, considerando además el hecho de que aquí se varía la consideración, digamos, de estos hechos en esta sentencia, por ejemplo, el asunto de lesa humanidad, que ya no existiría. Es lo que hay que discutir, ¿no? En efecto, mi primera impresión pasa por reconocer que parte de estos debates está provocada por esta regla que es muy local. En general, en el derecho comparado no es usual que un caso se parta por trozos, salvo ciertas condiciones especiales. En general, un caso debe haber seguido ante un tribunal, ¿no? Y no en varios. Aquí desde el año 2000, desde que comenzaron estos juicios masivos o esta enorme cantidad de juicios, la Corte Suprema optó por dividir los casos en función al procedimiento que le tocaba a cada persona. Entonces, los ministros tenían un juicio ante la Corte Suprema, mientras los demás involucrados en el caso estaban siendo juzgados por el tribunal. De nuevo, el tiempo ha provocado algo que solo puede ser llamado un desfase. Habría sido más claro para todos si la sentencia del caso Colina hubiera sido tomada y luego, aunque la Suprema no esté vinculada a ella, sobre esa base se hubiera discutido el caso Fujimori. Aquí fue al revés, y eso es lo que creo provoca esa sensación en punto a que esta decisión le ha cortado una pata a la sentencia del caso Fujimori. Creo que eso no es cierto, y hay varias razones que podemos ver en detalle por las que eso no debe ocurrir. Creo además que hay procedimientos muy claros para poder resolver esto, que en mi opinión es uno o constituye uno de los tantos casos en los que una sala de la Suprema asume posiciones que no corresponden a la que tiene otra sala de la Suprema. La noción de crimen de lesa humanidad está definida en la propia Corte como en el Constitucional desde hace mucho, y ahora la sala que preside el señor Villestein ha puesto sobre la mesa una manera distinta, creo yo equivocada, pero distinta a definirlo. Pues entonces hay un procedimiento para resolverlo y es el que tendríamos que encarar. Al otro lado está la cuestión de las reducciones de pena, que también merece sin duda comentarios aparte, ¿no? Juan José Díaz Dios, a su juicio, digamos, ¿qué elementos en esta nueva sentencia podrían afectar y de qué manera la sentencia a Fujimori? Bueno, buenas noches. Yo la verdad que sobre el caso o la defensa del presidente Fujimori preferiría que hablen directamente sus abogados. Sin embargo, sí podemos decir algunas ideas a toda la población respecto a estas incoherencias que están sucediendo en el camino, porque efectivamente los hechos son uno solo. Sin embargo, en este momento tenemos a los actores o al supuesto autor intelectual, ¿no? al autor mediato, condenado a 25 años, que para la edad del presidente Fujimori es lo mismo decirle que se quede pues toda la vida en la cárcel.
y tenemos a los autores materiales, los que habrían cometido estos crímenes, condenados no por lesa humanidad. Y en efecto se puede tener la explicación de que primero condenaron al supuesto autor mediato y luego a los materiales. Sin embargo, esto yo creo que sí es un tema que tendrá que analizarse dentro, en todo caso, de la defensa que conoce al detalle el caso del presidente Fujimori. Sin embargo, si me permites, muchas dudas seguramente ha generado este tema. Lo primero que tenemos que decir es que estamos totalmente de acuerdo en que el Grupo Colina es un grupo de asesinos, y como asesinos tienen que ser castigados, y lo que han cometido se castiga con la cárcel, ¿no? Sin embargo, hay un tema que tiene que quedar claro para todos los televidentes. En primer lugar, en el derecho, y esto a nivel internacional, ningún procesado puede ser condenado por algún hecho que no ha sido previamente acusado. Entonces lo que estamos viendo es una serie de personajes que han salido en diferentes medios de comunicación a indignarse, a regarse las vestiduras, cuando ellos, por ejemplo, que tenemos desde el propio ministro de Justicia, porque si dicen que es un tema de lesa humanidad, el Estado podría a través de sus procuradores haber dicho algo, y no dijo nada. Y el jefe de los procuradores no es otro que el ministro de Justicia, o mejor dicho, el ex ministro de Justicia, y ahora premier del señor Yantumala. De manera que si estaban tan indignados y tan preocupados, yo no entiendo luego cómo terminan premiando a uno de los responsables de que no se haya calificado como lesa humanidad en el caso de los Colina. Lo mismo podemos decir de los fiscales, que tampoco hicieron su trabajo, y de igual forma los abogados de la parte civil. Entonces, yo insisto, dicho esto, quisiera decir el respeto hacia aquellas personas que con sinceridad se sienten preocupadas porque de repente no logran entender, ya que es necesaria cierta formación jurídica básica, lo que ha sucedido. Sin embargo, yo sí no tengo ningún problema en rechazar a aquellas personas que su indignación básicamente para mí está relacionada con una cuestión más de índole de preocupación por lo que ha venido siendo su negocio respecto a los derechos humanos. Y aquí dos ejemplos, si me permites, y con eso terminaría esta primera parte, que sería la carta que manda la PRODE a la Unión Europea reclamando que se quite al MRTA de la lista de terroristas, ¿no?, que está en la Unión Europea, y argumentando para proteger a luchadores sociales. Y el segundo caso, que ya en realidad son muchos casos, son hasta centenares, casos como el del señor Ronald Gamarra, donde defiende indemnizaciones para Lori Benenson, argumentando precisamente los mismos principios que han servido, me refiero al debido proceso, que más o menos hemos comentado en estos minutos, para no poner pues, a los Colina como condenados por lesa humanidad. O sea, lo mismo que han dicho estas personas para sacar o reducir la pena a terroristas, ahora resulta porque están absolutamente indignados y salen a hacer sus marchas, por cierto, con unos carteles que dice pues por indemnizaciones justas y reclamos justos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que ir, me están pidiendo una pausa y regresamos con César Savache. Listos, vamos. Candela. Yo soy una afroperuana que canta música del Perú, música criolla, música del barrio, música del pueblo. Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto como una soga. Mi mamitajita, cuida con la criatura. Mi mamitajita, cuida con la criatura. Enciende tu candela abriendo tu cuenta ganadora y participa del sorteo de 1000 formillones exclusivos y el gran premio de 1 millón de soles. Nuevo Perú, nuevo banco, BBVA, Continental. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. 2x1 en miles de casacas y 10% de descuento adicional con tarjeta O, solo en Oesle. Hey Seguros, presente en 53 países por más de 25 años. Hey Seguros. Vision Center presenta para esta temporada Color Print. Encuéntralo solo en Vision Center. ¡Opa! Churro. ¡Wow! ¡Eva! ¡Hola! ¡Acá! No. Sí.
manja. Tallapa. En tu día a día te comunicas de una forma muy simple y ahora en los bancos vamos a hacerlo de la misma manera. En la Asociación de Bancos del Perú estamos trabajando en una nueva iniciativa. Hablar de una manera más simple para que nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones. Pronto encontrarás este sello en la publicidad de los bancos. Asociación de Bancos del Perú. Visita www.hablemosmasimple.com. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. Polares y jeans para niño y niña a 29 soles 90. Solo en Oesle. Bien, seguimos conversando. César Azabache, ¿qué implica exactamente que no haya lesa humanidad? ¿Qué efectos tiene el hecho de que no exista lesa humanidad según la sentencia? Y entiendo, o se ha dicho por lo menos, que según la sentencia no habría tampoco sistematicidad en estos hechos, de modo tal que si no hay sistematicidad tampoco, de hecho no podría haber autoridad inmediata. No sé si también se desprendería esto de que no haya lesa humanidad. Sí, vamos a verlo por partes, porque creo que ese es el meollo de las confusiones que se están generando. En primer lugar, ¿qué cosa es la noción de lesa humanidad? Para comenzar, esta es una construcción que entra al derecho con fuerza a partir del Estatuto de Nuremberg, pero que es parte de las construcciones del derecho de gentes en general, del derecho internacional y no del derecho penal en su origen. La noción de lesa humanidad por eso tiene una dimensión moral. Se usa para calificar cierto tipo de crímenes como especialmente atroces o especialmente execrables. Pero no es un tipo penal, no es un tipo con una penal. Penalidad especial. No. Bueno, entonces eso no tiene... Sí, eso es un error. O sea, no es como el homicidio o las torturas, que son un tipo penal, tiene un efecto. O las lesiones. Tiene un efecto directo, que es comunicar, en primer lugar, la intensidad de lo grave, provocar por eso la imprescriptibilidad de la acción. Ese es el más práctico. Y en tercer lugar, y esto no por el Estatuto de Roma, sino por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2001, impedir a los estados que en los casos así calificados se usen medidas como la amnistía, las leyes de punto final o las gracias presidenciales para provocar el levantamiento de las condenas. Por eso es que no podría... Eso es lo que hace decisivo el debate sobre el modo en que debemos utilizar esa construcción. Crímenes de lesa humanidad. Ahora, según el Estatuto de Roma, hay crímenes de lesa humanidad cuando hay exterminio de la población civil masivamente. Y esto no es obviamente ese no es el caso. El Estatuto de Roma tiene todo un código que sirve para fijar las competencias del Estatuto de Roma. Y este no es un caso que esté discutido en el Tribunal Penal Internacional. Este es un caso ante la jurisdicción interna. Y las construcciones legales tienen diferentes consecuencias en función al foro. O sea, que ni siquiera se sabe qué cosa es pero ¿cómo se puede privar a alguien de un derecho sobre la base de una nebulosa? Es que no es una nebulosa. Es una nebulosa jurídica, es una cosa increíble. No es tanto como una nebulosa, pero sí es cierto que las reglas de derecho internacional aplicadas a este tipo de casos y las consecuencias que tienen no siguen los cánones más claros del Código Penal. Pero te explico por qué no es una nebulosa. En el 2001, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que dijo fue que todos aquellos casos en los que un crimen corresponda al uso excesivo de la fuerza por el Estado y correspondan a las violaciones más graves a los derechos humanos, entonces la acción debe ser considerada imprescriptible. Es decir, en aquellos casos en los que todo el poder estatal se vincula al modo en que ocurrieron las cosas. Entonces, si no hay lesa humanidad, entonces significa que tampoco hay autoridad inmediata, por definición. No, si no hay lesa humanidad significa que, por ejemplo, la acción prescribe con el paso del tiempo. ¿Y eso por qué es importante? No, eso pero es que eso es tan importante como que es la razón por la que el caso del Frontón, por ejemplo, llegó al Tribunal Constitucional. Recordemos que los casos sobre violaciones a derechos humanos que se siguen de tribunales peruanos comienzan en el 83. Brevemente, porque ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿hay o no hay en la sentencia referencia a que no hay sistematicidad? No, hay una referencia a la sistematicidad cuando parafrasean el Estatuto de Roma. Pero lo que hace la sentencia para descartar el carácter de crimen de lesa humanidad en el caso Colina, y eso es lo más grave, es decir, que esto no es un crimen de lesa humanidad porque Sendero Luminoso no es parte de la población civil,
De acuerdo. Y esto es grave por una razón. Esa diferencia, población civil y los que no son población civil, proviene de las convenciones de Ginebra. Y en la lógica de las convenciones de Ginebra, la categoría funciona de este modo. En una situación de violencia hay fuerzas regulares de estados, hay una fuerza regular de estado con un grupo armado beligerante, o hay una fuerza regular del estado contra la población civil. Durante años, mientras Alberto Fujimori estuvo en el gobierno, el fujimorismo peleó con mucha intensidad y creo con razón, porque nunca nadie considere, y eso se logró, nadie considera ascender al menos a una fuerza beligerante. En los términos de ese lenguaje, cuando la sentencia... me imagino que por analogía, ¿no? No, pero en absoluto. Lo que pasa es que esta sentencia, cuando dice que los terroristas no son población civil, le está dando un estatuto de fuerza beligerante, sendero luminoso, que no le corresponde. Esa es la parte más grave de este texto. No tiene ningún sentido pero eso no desde ha mi dicho. punto de vista. Eso es lo que está en la sentencia. Bueno, según el, como dijiste, no lo habías leído todavía. No, es literal. Lo que pasa es que no lo has leído, entonces es complicado. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, crimen de lesa humanidad, dice que se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, asesinato, exterminio. Claro, pero eso es la regla de competencia. A ver, vamos con calma. Lo primero, el que se diga lesa humanidad no solamente pues es un tema moral, es un tema que además tiene consecuencias jurídicas, como algunas de las que ya ha mencionado. Si fuera solo un tema moral, bueno, en todo caso sería el primero que tendríamos que informarle pues al ministro de Justicia, ¿no? O el ex ministro de Justicia, perdón, que todavía no lo veo como premier, porque por cierto, como peruano, yo no quiero como premier a una persona que cuando fue agente representante del Estado, abdicó al encargo que le dimos los peruanos de defendernos y se allanó frente al reclamo de los terroristas para que les den indemnizaciones. Yo como peruano no quiero, no estoy contento, rechazo al señor Jiménez como premier de este gobierno. Pero además un tema adicional, lo que se ha señalado en la sentencia en todo caso es que el grupo Colina, el grupo de asesinos, como reitero, asesinó no a un grupo de digamos, un ataque sistematizado, generalizado a la sociedad, sino a un grupo de personas que ellos identificaron como terroristas. Eso es más o menos la interpretación, lo que dice, que es distinto a decir que los terroristas no son la sociedad civil o no son ciudadanos. No, por eso estoy como todo el derecho, incluso una sentencia se interpreta. Yo también he leído la sentencia, la interpretación que yo tengo es esa. Yo creo que es la coherente con lo que dice el Estatuto de Roma, con lo que se están diciendo los distintos analistas, y no es, la verdad, lo que se ha señalado, porque en efecto, a diferencia de lo que han defendido pseudo defensores de los derechos humanos, en el sentido de que sí son un grupo paramilitar o son luchadores sociales incluso, el fujimorismo ha sido muy claro en rechazar al terrorismo, como que hubiera sido pues un ente similar a lo que ha sido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que por el contrario, mientras unos eran criminales cobardes, como los asesinos de Tarata, que hemos recién recordado este terrible ataque, y que uno de las asesinas de Tarata resulta que está libre precisamente porque un grupo de pseudo defensores de derechos humanos han salido a defenderla, argumentando debido proceso para que reducirle la sentencia, y ahora incluso está en las calles y está probablemente trabajando para el Estado. A diferencia, reitero, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que si fueron a combatir, no fue por su gusto. Yo soy hijo, por cierto, de un suboficial de la Policía Nacional. Fueron a combatir cumpliendo su deber, arriesgando seguramente la posibilidad de no regresar con sus familias. Entonces, frente a eso, yo quisiera, permíteme además, responder una pregunta adicional a todas las personas que supuestamente están indignados. ¿Qué hubiera pasado si el señor o la sala del señor Biestein hubiera señalado efectivamente esto es un caso de lesa humanidad, cuando eso no fue en su debido momento puesto en la acusación? Lo que hubiera pasado es que estos asesinos de Colina, argumentando su debido proceso, perfectamente hubieran podido solicitar la anulación de su condena, pero resulta que de la sentencia, pero resulta que como ya son procesados más o menos 11 años, sería imposible un nuevo juicio, con lo cual yo no sé si eso es lo que quiere el ex ministro de Justicia, yo no sé si eso es lo que quieren los pseudo defensores de derechos humanos, impunidad para los Colina. Tal cual está la sentencia, se asegura cárcel para estos miserables, y en todo caso lo que se ha reducido son 3 años. 3 años. A diferencia de los terroristas, que la han reducido, a ver si me permiten un segundo, de 17 a 7 años y medio. Esa es la realidad para que sepan todos los peruanos.
A ver, no tengo ahorita la lista, pero son básicamente patrocinados por IDELI, por APRODE. Lo que sí tengo son nombres de terroristas que les han ayudado a reducir la sentencia, como Castrillo Petruzzi, como Lori Berenson, como Carmen Ochoa, que esta es la asesina de Tarata, de la cual hablábamos hace un segundo. Ya nos hemos pasado, ya son las 10:02. Desgraciadamente esta discusión debería seguir, pero hoy ya se han juntado todos los hechos, todos los hechos de la coyuntura del año en un solo día. Todavía nos ha faltado el tema de la Universidad Católica, dicho sea de paso, que acaba de salir de una asamblea maratónica de como 10 horas con un comunicado reafirmándose en buena cuenta en su posición y rechazando el decreto del Vaticano. O sea que no sabemos en qué va a terminar también ese asunto. Muchísimas gracias a César Azabache y a Juan José Díaz Dios por su participación en esta demasiado apretada discusión. Vamos a una pausa y regresamos.